Uno de los temas abordados por el presidente de la República, Danilo Medina, en la entrevista que concedió a Yanna Tavares es el tema de la reelección presidencial, y que él dijo que en el PLD se decidió que ese tema va a ser abordado en marzo del próximo año. Las reacciones han sido múltiples. En primer lugar, desde la oposición, numerosas voces de la oposición han criticado muy fuertemente al presidente Danilo Medina porque dicen que tiene poco respeto por la Constitución de la República, en el sentido de que la Constitución dominicana en el año 2015, que modificó el presidente Danilo Medina y que le permitió optar por una reelección, su primera reelección, dice muy claramente que él no puede optar por una nueva postulación a la presidencia de la República. Y lo dice no solamente en el artículo 124 de la Constitución, que dice que específicamente en caso de ganar las elecciones, Danilo Medina no puede ser candidato a la presidencia de la República en las elecciones del año 2020 y nunca más. Igualmente, los simpatizantes o miembros del Partido de la Liberación Dominicana que apoyan a Leonel Fernández han expresado también que el presidente Danilo Medina tiene un compromiso, y es un pacto que firmó en mayo del 2015 con los miembros del comité político de ese partido. Que hay que destacar, Fausto, que en ese momento la intención de reelegirse del presidente Danilo Medina creó una grave crisis en el Partido de la Liberación Dominicana, y que esto llevó a que pues el presidente Medina junto al expresidente Leonel Fernández sostuvieran un sinnúmero de reuniones para ponerse de acuerdo finalmente para poder darle paso a la reelección de Medina. Incluso se sabe, todo el mundo está consciente de eso, cómo en el Congreso se pudo lograr que se aprobara la reelección, que fue pues garantizando en algunos casos las posiciones que ya ocupaban, los curules que ya ocupaban senadores y diputados, y pues en otros ofreciendo nuevas posiciones. Sí. Entonces, Franklin Almeida fue uno de los que el día de ayer salió a dar la cara y dijo, no, es que el presidente Danilo Medina no tiene que hablar nada en marzo. Ya la Constitución lo dice muy claro, y así se acordó en el 2015, y destaca justamente, lo hizo en Twitter, el artículo 124 de la Constitución, donde se le prohíbe al presidente Danilo Medina reelegirse. Bueno, los PLDistas han lanzado un hashtag en Twitter que dice, para marzo no hay nada. Y lo repiten, para marzo no hay nada. Dicen que este fue Bautista Rojas Gómez, que aclaró que el comité político del PLD había decidido hablar de candidaturas, no de reelección presidencial. Para él es importante porque cuando se habla de candidaturas se están hablando de una obligación que tienen los PLDistas de buscar candidaturas que deberán presentar a los electores. Bueno, quizás el presidente Danilo Medina dijo, bueno, una interpretación abierta. Pero hablar de reelección es otra cosa. Ellos dicen que lo que está vigente es el acuerdo. Incluso les reclaman a Leonel Fernández volver a leer el acuerdo, a Danilo Medina, volver a leer el acuerdo firmado por el comité político en mayo del año 2015, en donde se establece muy claramente el tema de las candidaturas, que Danilo Medina pueda optar por una reelección, pero nada más, no más de ahí, y le garantizan incluso a los congresistas las mismas posiciones, y eso fue ratificado. Pero en las redes sociales, Franklin Almeida, Bautista Rojas Gómez y muchos otros leonelistas están muy, muy incómodos. También hay que señalar, Samuel, que otras reacciones también ha habido en medios de comunicación en general comentando este tema de la reelección, porque el presidente Danilo Medina le puso un poco de combustible al ambiente político, sobre todo tomando en cuenta que el domingo próximo Leonel Fernández tiene el lanzamiento formal de sus aspiraciones para ser nuevamente candidato a la presidencia por el PLD. Así el es. Domingo.
domingo 26 de agosto, él va a presentar su programa, o más bien de manera oficial, su candidatura de cara al 2020. Y no solo eso, Fausto, también imagino que los precandidatos del PLD, que son 5, estarán diciendo, pero bueno, ¿y qué es esto? Bueno, este fin de semana Carlos Amarante Baré hizo un encuentro en donde reunió a miles de PLDistas, algunos de los cuales son congresistas, otros tienen posiciones en el gobierno, pero fue una gran manifestación la que hizo Carlos Amarante. De hecho, Carlos Amarante aprovechó y le tiró una chinita ahí a Leonel, porque se espera que el expresidente Fernández presente un millón de firmas. Eso es lo que se espera, para su candidatura, y él dijo, bueno, es que no se gana con firmas. Se gana con votos. Se gana con votos. Le tiró esa cascarita a Leonel. Pero sí, los precandidatos deberían también estarse preguntando qué va a pasar con su candidatura en caso de que el presidente Danilo Medina diga, sí, me voy a repostular. Algo que en todos los sectores de la vida política ha causado revuelo, porque se supone que es nunca más. Ya el presidente Danilo Medina no debería reelegirse. Sabe que Carlos Amarante Baré y los demás aspirantes al Partido de la Liberación Dominicana, su postulación, son conscientes del dato que acaba de publicar la encuesta de PEN que dirige Bernardo Vega. Tú sabes que ayer se dio a conocer el primer resultado de esta encuesta, y cuando se analiza las posiciones desfavorables de los diferentes líderes políticos del país, Leonel Fernández aparece en una posición muy destacada con una tasa de rechazo por encima del 60%. Creo que en el caso de Leonel Fernández la tasa de rechazo es de un 62%. Extraordinariamente alta. Eso es muy alto. Y por supuesto esa tasa de rechazo lo coloca como uno de los políticos con mayor nivel de rechazo en el escenario político dominicano, acompañado por Miguel Vargas Maldonado y por Hipólito Mejía, que también en esa encuesta también registran altas tasas de rechazo. Creo que el que mayor tasa de rechazo registra es Miguel Vargas Maldonado. Y también la misma encuesta señala que el presidente Danilo Medina ha bajado en su aceptación. Sí, bastante. Es decir, mira, aquí lo que corresponde, que sería lo más lógico en cualquier sistema democrático, es que haya un relevo. Pero ya no se puede esperar que sean los mismos actores políticos los que una y otra vez se estén presentando. Y más candidatos, por ejemplo, como Danilo Medina, como Leonel Fernández. Danilo porque lo tiene impedido por la Constitución, Leonel Fernández por el rechazo, lo mismo Miguel Vargas. Es decir, los partidos tienen que renovarse, darle el espacio a nuevos actores para que puedan presentar sus proyectos de manera independiente. Que estén ahí, sí, como asesores quizás del partido, que son miembros del partido. No van a desaparecer por el simple hecho de no estar jugando a la política directamente, de frente. Así que lo que corresponde es eso. ¿Por qué no darle un espacio a quienes durante años han estado apoyándoles, diciendo, sí, nosotros te vamos a hacer la campaña, sí, nosotros te vamos a conseguir el voto? Samuel, lo que pasa es que Danilo Medina tiene una edad relativamente joven. ¿Tú sabes cuántos años tenía Joaquín Balaguer cuando aspiró la última vez a la presidencia de la República? Tenía mucho más de 80. No, Balaguer estaba sobre los 94 años. Exacto. En el 2000, cuando fue candidato a la presidencia de la República, en el 2000. Esas elecciones las ganó el Partido Revolucionario Dominicano con Hipólito Mejía. Pero igual Juan Bosch fue candidato a la presidencia de la República en el año 90 y en el 94 volvió a hacerlo también, con una edad próxima a los 90 años. Y hay que recordar, señores, que Horacio Vázquez fue candidato a la presidencia de la República en 1928, cuando tenía casi 90 años también. Entonces, la edad longeva en los políticos dominicanos para aspirar parece que es un estímulo a seguir en el poder. Sí, pero ese amor a la silla presidencial es terrible.
En el caso de Horacio Vázquez fue más horrible todavía, porque él estaba al frente del gobierno, no podía ir a la reelección presidencial, utilizó un argumento insólito, baladí, que a él le aplicaba supuestamente la Constitución de la República de 1907 y que a su vicepresidente no le aplicaba. Entonces, él se la jugó toda, de todos modos. Tenía a Rafael Leonidas Trujillo como su jefe del Ejército Nacional, que aspiraba, y todo el mundo sabía que aspiraba, pero él no se daba cuenta de que lo estaban traicionando. Y entonces uno de los capítulos más infames de la historia de República Dominicana, porque Horacio Vázquez impuso su condición para volver a ser candidato a la presidencia hasta que finalmente se produjo el golpe del 30 de mayo de 1923. Entonces, claro, qué horrible, qué lamentable y qué pena que haya terminado de ese modo Horacio Vázquez como presidente de la República, que quería seguir aspirando a mantenerse en el poder. No, pero es que nuestros políticos tienen que entender que no nacieron para ser presidentes toda la vida. Tienen que en algún momento decir, hasta aquí, ya no puedo, que venga una generación fresca. Eso es lo que estamos pidiendo. Todos los dominicanos, que venga una persona distinta, que pueda aportar algo diferente a la política dominicana. Y Ulises Heró igualmente se quedó en la presidencia desde 1884 y hubo que pegarle un tiro en 1899 porque él seguía en el poder. ¿Creen que nunca se van a morir? Son referencias históricas nada más. Hacemos una pausa. Francisco Ortega Polanco reinicia hoy en la Suprema Corte de Justicia, en la Sala Augusta, a las 2 de la tarde, el proceso preliminar contra las personas imputadas por el Ministerio Público como receptores de los 92 millones de dólares de sobornos pagados por Odebrecht. Este tema sigue siendo un tema relevante, un tema importante, un tema en el que se espera, y recientemente hubo una última marcha verde reclamando seriedad en la lucha contra la corrupción y persecución en la corrupción administrativa del Estado, aparte de que cese la impunidad. Este tema y este juzgamiento de estas personas pues mantiene toda la atención de los medios de comunicación y del país, porque son muchos los aspectos que deberán todavía conocerse en el juicio preliminar y después en el juicio de fondo, en el caso de que el juez decida que sí ha lugar a un juicio de fondo a estas personas imputadas por el Ministerio Público. De todos modos, cada día van surgiendo nuevos elementos independientes de la investigación realizada por el propio Ministerio Público. Por ejemplo, hemos tenido el caso revelado por Ángel Rondón de que sí, que él participó en la negociación de Punta Catalina y que él gestionó esa empresa, ese proyecto para la corporación Odebrecht o el consorcio que se creó, por lo cual la compañía Odebrecht se comprometió a pagarle a él la suma de 20.4 millones de dólares por la gestión hecha por él. Son casi 877 millones de pesos. Pero además él dijo una cosa importante, lo dijo en estos días. Dijo, a mí no me han pagado todavía el dinero. Está reclamando su chelito correspondiente a Punta Catalina y voy a hacer el reclamo por la vía correspondiente porque ya el Ministerio Público determinó que en ese caso no hubo absolutamente ningún tipo de corrupción ni de sobornos. Que sorprende a todo el mundo el hecho de que el Ministerio Público esté diciendo, sí, Ángel Rondón participó en tales y cuales casos, y en esos casos hubo sobornos, entonces en ese que no, que participó, entonces no, Punta Catalina no cuenta. Sí. Bueno, en lo que el juez va a conocer, va a seguir conociendo, son los incidentes que se han presentado desde el principio del proceso. En la última audiencia que se produjo ahora a principios de agosto, el 8 fue la última. La última fue el 8 de agosto. El 8 de agosto. El juez Francisco Ortega
optó por decidir ordenar al Ministerio Público la entrega de los documentos y las pruebas correspondientes a la acusación a cada uno de los imputados. Que en lo que había hecho era el Ministerio Público era notificarle las pruebas correspondientes a cada caso en particular, pero no lo que se conoce como la comunidad de las pruebas, es decir, que cada uno conozca las pruebas de todos los demás que están imputados en este caso. Los reclamos de los imputados, de sus abogados, fueron prácticamente unánimes en el sentido de que ellos necesitaban que les notificaran esas pruebas. Pero además ellos reclamaron que se les notificaran los autos de descargo del Ministerio Público a las 8 personas que fueron sacadas del expediente. Que ellos querían saber por qué razón, por ejemplo, a Temístocles Montal lo descargaron, o a Rudy González, por qué lo descargaron, o a Julio César Valentín, por qué lo descargaron, y no a Tommy Galán, y no a los otros que han quedado como imputados. Exacto, algo que señala justamente en esa línea la Comisión de Derechos Humanos de República Dominicana, diciendo que el pueblo dominicano necesita una explicación de por qué estas personas fueron sacadas del expediente, sin decir si había variado la información, si de hecho se había comprobado que no tuvieron participación alguna, que eso debía dictarlo un juez, ¿no? Si hubo o no alguna vinculación con ellos y el pago de sobornos. Esa información nunca se dio. No, simplemente pero fueron sacados. El Ministerio Público tiene derecho. Él es el que acusa y el Ministerio Público tiene derecho. Aquí, lamentablemente, lo que hay que lamentar es el daño que produce una acusación precipitada, no meditada o no examinada suficientemente por parte del Ministerio Público. ¿Quién recoge los daños morales, económicos, psicológicos y de todo tipo que se produjo contra esas personas que fueron imputadas y luego excluidas, por ejemplo? Es decir, es una situación que merece una explicación más allá que un auto en donde le notifica: usted ya no está siendo investigado y usted no está siendo imputado por el Ministerio Público porque encontramos que en sus documentos la riqueza que usted posee puede ser justificada. Está bien, perfecto, pero ¿cómo se repara el daño provocado? Y además, la otra pregunta es ¿cómo decidir entre uno y otro? Si, por ejemplo, en el caso de Tommy Galán le están haciendo una imputación de haber recibido soborno por la cantidad de bienes que posee y le hacen el cálculo a partir del mismo esquema que le fue aplicado a Julio César Valentín o a Alfredo Pacheco. Entonces, son aspectos de la investigación que quedan en el aire, quedan en entredicho de alguna manera. Exacto, el procurador ha hablado bastante del caso Odebrecht, pero aunque esto corresponde a la etapa de investigación, creo que era necesario que él aclarara estos puntos. Decir, bueno, mira, no quizás en detalles, pero sí por lo menos hacernos sentir que se está haciendo una investigación concreta, que no va a ser desestimada posteriormente de un juicio de fondo. O incluso ahora, que se está haciendo de manera preliminar. Y que la gente no quede con la duda de que se armó un expediente simplemente para llenar un requisito y que luego el juez pueda desecharlo. En caso de que no haya ninguna evidencia concreta de la participación de estos imputados en la los diálogos que nosotros hemos sostenido con varios abogados penalistas con respecto a algunas de las personas imputadas. Por ejemplo, un caso paradigmático es el de Jesús Vázquez, el ex senador y ex secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Jesús Vázquez no fue notificado nunca del proceso de investigación. Y de acuerdo con el Código Procesal Penal, el imputado la persona que está siendo investigada tiene que ir conociendo de la investigación y tiene que ser notificada de los documentos que se están solicitando sobre su situación. Y debe constituir abogados. Esto es un protocolo que tiene el Código Procesal Penal muy claro. A Jesús Vázquez nunca le notificaron absolutamente nada.
y lo señalaron y lo imputaron y está ahí, en el tribunal asistiendo. Pero Jesús Vázquez no ha presentado, por ejemplo, ningún escrito de contestación. A él le dieron 5 días para presentar un escrito de contestación ante la imputación que le hicieron. Pero él no tiene la documentación. Él lo acaba de decir otra vez. No le han notificado absolutamente nada. ¿Cómo se puede defender una persona a quien no le han entregado los documentos que está reclamando? Entonces, lo que me han dicho algunos abogados es que en el caso de Jesús Vázquez, lo que aplica es una nulidad de la acusación de inmediato por parte del juez que está presidiendo el juicio preliminar, Francisco Ortega Polanco. Sobre los otros, bueno, ya habría que ver cuáles son los elementos de prueba que se presentan y cuáles son las medidas que va a tomar el juez, por ejemplo, sobre las delaciones premiadas. ¿Tienen valor las delaciones premiadas en el caso de Brecht para el caso República Dominicana? ¿El juez va a permitir que algunas de las personas imputadas puedan tener la posibilidad de interrogar, por ejemplo, a Marco Vasconcelos Cruz, que puede ser interrogado por un tribunal de República Dominicana mediante un proceso de teleconferencia, por ejemplo? ¿Se va a permitir eso? Bueno, pues esto es lo que tendrá que decidir el juez. ¿Cuáles pruebas se excluyen y cuáles se mantienen como pruebas documentales? Algunos de los imputados, como el caso de Ángel Rondón, han solicitado interrogar o testimonios de 106 personas. ¿Se va a permitir que 106 personas testifiquen? ¿Cuánto tiempo va a durar el proceso? Y luego habría que también tomar en cuenta los escritos de contestación que han presentado, qué sé yo, Víctor Díaz Rúa, que es un caso grueso, o Conrado Pitaluga, el abogado de Víctor Díaz, también imputado por haber recibido sobornos fuera del esquema tradicional. Entonces, todo esto obviamente requiere que el juez administre, y en este caso este juez lo que va a decidir es si esto ha lugar y por tanto hay un juicio de fondo, o si esto no ha lugar y por tanto se descarta la acusación del Ministerio Público. Eso es lo único que va a decidir Francisco Ortega Polanco. Y lo va a decidir sobre la base de si hay pruebas que sirven o hay pruebas que no sirven. Hay testimonios que sirven y hay testimonios que sí tienen algún valor jurídico. En el caso de Chu Vázquez, ¿no se supone que este periodo de receso que dio el juez Ortega Polanco era para que también le suministraran los documentos que estaba solicitando? Sí, también. Entonces, pero lo que dicen el abogado de Jesús Vázquez es que los documentos que ellos están pidiendo no se los notificaron. A ellos sí le notificaron las acusaciones, los documentos de acusación sobre los demás imputados. Es decir, se está ejecutando la comunidad de prueba. Pero en el caso de Jesús Vázquez, lo que se está solicitando es la entrega de los documentos que el Ministerio Público recopiló en el proceso de investigación. Hay un artículo del Código Procesal Penal, que es el artículo 298, en donde dice que el Ministerio Público está obligado a entregar a las partes todos los documentos relacionados con su investigación. Los abogados dicen, bueno, aquí no está diciendo que lo que tú me vas a entregar es lo que tú estás utilizando, sino que tú me vas a entregar todo lo que tú recopilaste. Por tanto, yo necesito que tú me notifiques todos los cheques emitidos por Ángel Rondón para cada una de las personas a los cuales él le emitía cheques. ¿Cuáles fueron los políticos que recibieron dinero? Jesús Vázquez está diciendo, a mí me sacaron 2 cheques de una compañía de Ángel Rondón que se llama Arma, que fue por la compra de unos ganados. Y me están diciendo que es un pago de soborno. Entonces, lo que necesitamos es que, como a mí me sacaron 2 cheques, yo quiero ver los otros cheques claro, relacionados con los fondos donados por Rondón en diferentes momentos, campañas electorales, etcétera, a dirigentes del PLD, a dirigentes del PRD. Y que se supone que va a ser utilizado por el Ministerio Público como evidencia en contra de claro, pero el Ministerio Público tiene esos documentos y no lo quiere soltar, evidentemente. Puede decir que no lo tiene, pero si ya utilizó cheques ahí como prueba, dice, bueno, pues si tiene los cheques de Jesús Vázquez, debe tener los otros cheques. Seguro que sí, que debe tenerlo.
Es un caso que obviamente el magistrado Francisco Ortega Polanco tendrá que tomar una decisión y probablemente hoy tenga que tomar esa decisión. Hoy justamente empieza la exposición de la defensa de comienza con, sí, porque el juez le había garantizado a los abogados de Jesús Vázquez que ellos iban a ser los primeros en presentar su solicitud de documentos. Entonces, por supuesto que en este caso hay que ver qué decisión va a tomar Francisco Ortega Polanco con respecto a la solicitud del abogado de Jesús Vázquez. Es solo Jesús Vázquez que está solicitando que le entreguen todos esos documentos. Ninguno de los otros abogados está solicitando esos documentos. Que podrían, no lo hacen. Deberían porque eso es parte de su defensa. Ahora, mi pregunta es, ¿hay algún tipo de conexión entre todos los abogados de todos los demás imputados con respecto a qué solicitar y a qué no? De lo cual difiere Jesús Vázquez en este caso. Bueno, interesante. Eso se verá más adelante según vaya avanzando el caso. ¿Nos tenemos que despedir, Fausto? No, pero hay un tema. Ya nos despedimos entonces. Tenemos que despedir. Bueno, señores, Canoa fue es importante ratificada la condena por una decisión de la Suprema Corte que rechazó un recurso de apelación que habían presentado los exdirectores de la Junta Municipal de Cabarete, entre los cuales se encuentra el señor Gabriel Antonio Mora, más conocido como Canoa. La acusación y ya la condena definitiva es por malversación de fondos de 185 millones de pesos entre el año 2004 y el año 2010. Y los señores son el señor Canoa y el señor Eddie Ramón Morfe, son los dos condenados. La Suprema Corte de Justicia, su segunda sala penal, ratificó la sentencia de un tribunal en Puerto Plata y esto significa que de estos 185 millones de pesos por el periodo de años que ellos se quedaron o manejaron irregularmente, esto significa que se llevaban 7.7 millones de pesos por mes o 1.7 millones de pesos por semana o 257,000 pesos por día durante un periodo desde el 2004 hasta el 2010. 6 años nada más. Interesante. No, interesante y escandaloso. De los pocos casos de condena de corrupción en República Dominicana, bueno, son 24 meses de cárcel por este caso, pero qué bueno que hay una decisión final sobre un caso de corrupción. Raras veces se ven estas cosas en la justicia dominicana. Y además político, porque Canoa ha sido, no sé si seguirá siendo, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Ahora sí terminamos. Hasta la próxima.